Estamos grabando, chiquillos. Bueno, la clase de hoy, o la con la que vamos a comenzar, tiene que ver con la Revolución Rusa, chiquillos. El objetivo es, durante la clase de hoy y la del miércoles, poder desarrollar en la mayor medida posible este contenido. ¿Ya? En la clase anterior, chiquillos, lo que estuvimos viendo fue la Primera Guerra Mundial, las causas, el detonante, el desarrollo, los efectos, chiquillos, principalmente las causas territoriales que tuvo la guerra, ¿ya? Recuerden que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto que se desarrolló entre 1914 y 1918, y se caracterizó principalmente, chiquillos, por el tema de la guerra de trincheras, una guerra de desgaste, las causas económicas, chiquillos, la consecución de materias primas, ¿ya? Y dentro de este proceso estuvo luchando por, hasta 1917, Rusia. Y Rusia, en el año 17, sale de la guerra principalmente por esta revolución que va a ocurrir en el año 1917, ¿ya? Sobre todo la revolución de octubre, en la cual se va a instalar un gobierno de carácter socialista, comunista, en la Unión Soviética, y este gobierno lo va a acompañar prácticamente hasta la década de 1990, cuando cae la Unión Soviética y marcando el fin de la Guerra Fría. Bien, ahora bien, entrando un poquito en los antecedentes de la Revolución Rusa, ¿ya? Hay que entender que Rusia en este momento era gobernado por una monarquía absoluta, ¿ya? Monarquía absoluta que se le llamaba el régimen zarista o de los zares. Zar en ruso es César, ¿ya? De viene Kaiser también en alemán, que ambos tienen connotación de ser emperador, ¿ya? En este caso, Rusia estaba gobernado por un sistema absoluto. ¿Qué significa eso? Que el rey, el gobernante, tenía un poder total sobre la población. Podía hacer y deshacer a su antojo. Por ejemplo, si al zar se le ocurría que todas las personas tenían que cortarse la oreja izquierda, todos tenían que cortarse la oreja izquierda sin cuestionamiento. Si el zar decía que, estoy inventando, chiquillos, situaciones, pues no, las que ya ocurrían en la práctica, que toda la gente tenía que andar por la calle en un pie, o sea, saltando, todos tenían que hacerlo, o sea, no había cuestionamiento del por qué se le ocurría al emperador hacer semejante tontera. Se hacía y punto. A eso se refiere un gobierno o un régimen absolutista, es decir, que tiene un poder absoluto, un poder total sobre la población que habita su territorio. Esa era la realidad de Rusia de la época. De hecho, la Rusia zarista era el último gobierno absoluto o absolutista que quedaba en Europa, ¿ya? Todo el resto de monarquías europeas había mutado, se había movido hacia una monarquía con un carácter más constitucional, con un documento fundamental, una constitución política, con un congreso, un parlamento que hiciera de contrapeso, pero en Rusia la situación era completamente diferente, previa a las revoluciones. ¿Ya? Rusia era el país más pobre de Europa, pero pobre. ¿No? O sea, una pobreza, chiquillos, que al nivel de que la gente se moría de hambre. Peor que Haití. ¿Ah? Peor que Haití. Claro, como algo así en la época. Sí, ¿Ya? La gente se moría de hambre, no tenía acceso a servicios básicos, ¿ya? Ese era el común de la gente, o sea, la gente como nosotros vivía en esa realidad. La nobleza rusa, por el contrario, vivía una vida llena de lujos, de fiestas, de gastos innecesarios, ¿ya? Joyas, piedras preciosas, banquetes, ropa, fiesta, comida de estajo, o sea, para ellos había de todo, porque tenían tal cantidad de riqueza, de poderío económico, que podían hacer lo que querían. Pero el común de la gente se moría de hambre y vivía en el campo principalmente, porque Rusia para la época era un país mayoritariamente rural, era mayoritariamente campesino. A diferencia del resto de Europa,
sobre todo de Europa occidental, ya de la Europa del oeste, Francia, Gran Bretaña, lo que hoy día conocemos como Alemania, Austria, Dinamarca, que eran países que habían y se habían industrializado, que habían desarrollado maquinaria, que habían cambiado su lógica de producción, no se dedicaban tanto a la agricultura, sino que más bien a producir herramientas, maquinarias, armas. En cambio, los rusos seguían viviendo del campo, seguían viviendo de la papa, literalmente, ¿ya? De hecho, a pesar de ser un tubérculo que viene de América, ¿ya? Es tubérculo porque se cultiva bajo tierra, la papa llegó y se convirtió en la base de la alimentación rusa, ¿ya? Y ahí viene en el fondo, ellos vivían prácticamente de eso, el campesino ruso. Se dedicaba a la agricultura, y no una agricultura tampoco tecnificada. No es una agricultura, por ejemplo, que a comienzos del 1900 quizá ocupase algún tractor, por ejemplo, o ocupase algún proceso tecnológico, sino que seguían arando como habían arado la tierra hace 500 años, por ejemplo, quizás con un arado, una cabeza de ganado que tiraba el arado y para contar. O sea, en esa lógica se movían. Un país muy atrasado para la época, ¿ya? Un país muy pobre, y este atraso chiquillo es todo eso que acabamos de hablar de un sistema de gobierno absoluto, de un país pobre, con un contraste muy notorio entre lo que es el común de la gente y la nobleza, ¿ya? De riqueza y pobreza, de ese contraste nos referimos, ¿ya? Un país muy atrasado a nivel industrial, un ejército muy atrasado. De hecho, durante esta época, Rusia pierde una guerra con Japón. Fue la primera potencia europea que perdió una guerra contra un país que no fuera europeo. Y fueron los rusos que perdieron contra los japoneses. Si uno mira el mapa, probablemente va a pensar Rusia es un país gigantesco. El Japón son unas islas chiquitas que están ahí botadas en el medio del mar del norte, como el Pacífico Norte. Les ganaron. Es lo que... ¿Ah? Es que podríamos decir que sí, porque en el fondo en esta época Japón se abre al mundo, comienza a jugar y comienza a tener contacto con Occidente y a recibir productos occidentales, pero Rusia seguía con lógicas de 100, 150 años atrás de ejército, por lo tanto era un ejército muy atrasado que no estaba en condiciones de enfrentarse a un país con armas modernas, ¿ya? Entonces tenemos todo ese contexto, chiquillos, es lo que va a ir marcando el comienzo del proceso revolucionario en Rusia, ¿ya? O sea, tenemos absolutismo, pobreza, atraso y un país mayoritariamente campesino. Eso, chiquillos, es lo que va a marcar este proceso revolucionario. Perdón, le avanzó una vez más. ¿Ya? Ahí tenemos en la izquierda de la pantalla lo que es la foto o un retrato de la familia imperial rusa de la época, la última familia imperial rusa, que fue la familia del zar Nicolás II. ¿Ya? Ahí está Nicolás, su señora, sus 4 hijas y su hijo, que fue el Conchito. ¿Ya? Nicolás II pertenecía a la familia de los Romanov. ¿Ya? Esa era la familia, la dinastía que gobernaba Rusia. ¿Ya? Gobernaron por cientos de años lo que fue el Imperio Ruso. ¿Ya? Ellos vivían evidentemente una vida de lujo, fíjense que se daban el gusto de poder pagarle a un pintor que les pintara un cuadro familiar, ¿ya? Y para eso en esta época había que tener lucas, había que tener plata, chiquillos, para poder en el fondo costearte una pintura de este estilo. Si se dan cuenta, visten ropas limpiecitas, nuevitas, muy arregladito, sí, muy de lujo, y abajo tenemos lo que era la realidad del resto de los mortales rusos. Claro, la foto en blanco y negro no acompaña mucho, pero fíjense que están en lo que podría parecer como un comedor común, ¿ya? Donde en el fondo se juntaban a comer los trabajadores, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, tampoco se ve como que fuera, no sé, una mesa de lujo con productos extremadamente... Es como, claro, puede ser como una especie de olla común, porque creo que aquí se ve como una especie de cacerola grande, una olla más grande, puede ser una especie de... ¿Cómo? Teteras grandes. Claro, teteras grandes en el fondo. Era como el comedor, imagínenselo, quizás en una faena, cuando tú trabajas en una obra, por ejemplo, y tienen un comedor grande, algo por el estilo.
muy sencillo, muy austero, se nota en el fondo que no estaban en las mejores condiciones, fíjense que todos están apiñados, apretados, ¿ya? La mayoría ¿cómo se llama? Con un chaquetón y como se ve con poleras no abajo, no se ve tan apretado tampoco. Claro, en el fondo pensando en el frío que hace, es que una corrida de comida, una corrida, dos corridas, la tercera corrida, o sea, comían todos muy apretados, muy juntitos unos con otros, ¿ya? Esa era la realidad del común de la gente en Rusia, ¿ya? No era lo que te pintaban acá, o sea, y eso te habla en el fondo del atraso, del retraso, de la pobreza, ¿ya? O sea, si uno mira las imágenes, tampoco se ven que fueron los tipos que anduvieron con las mejores vestimentas, se entiende que estaban trabajando, pero en los detalles chiquillos de la foto te logran mostrar en el fondo cuál era la realidad del ciudadano común, ya que dista mucho de la realidad. Y ahí siempre se va a generar un problema, chiquillos, en todo orden de las cosas cuando en un país te gobierna gente que está desconectada de la realidad, que está desconectada del sentido común, ¿ya? Porque cuando la gente que te gobierna, que está dirigiendo el país, no conoce tus problemas o no conoce los problemas de la gente común y no entiende cómo, en el fondo, cómo afectan, y tampoco logra dimensionar lo grave que es para buscar una solución, se comienzan a generar problemas. Y eso no solamente va a pasar en Rusia, sino que también ha pasado, chiquillos, que en este país. Pues piensen ustedes en, en lo que pasó en Chile el 2019, que lo que se llamó el estallido social, la revuelta social, como le quieran llamar, se genera por ese desconocimiento de la realidad. Porque la clase política nunca se dignó a mirar a la gente y darse cuenta qué problemas tenían. Y eso generó. Y algo similar es lo que va a ocurrir acá. Aquí solamente que va a ser en mayor escala, que va a traer en el fondo la instalación de un nuevo sistema político, económico, social, la destrucción de estructuras tradicionales que existían en Rusia. Pero en palabras siempre hay algo bien similar a lo que ocurre. En el fondo, el desconocimiento te va a generar estos problemas. ¿Ya? Entonces, el primer aviso fue la primera revolución que tuvo Rusia en el siglo XX, que fue la revolución de 1905. La revolución de 1905 no es la revolución rusa de la que todos hablamos cuando ustedes escuchan hablar de revolución rusa, sino que es como el aviso, fue como el aviso 12 años antes de que ocurriera la revolución de octubre. ¿Ya? ¿Qué fue lo que ocurrió? La población rusa manifiesta por primera vez su descontento frente a la autoridad del zar, del emperador Nicolás II. Y aquí es clave la figura de un personaje que se llama, bueno, aquí está mal escrito porque es Trotsky, de hecho, voy a poner un poquito atrás. Ay. Perdón. Ese chiquillo. De León Trotsky, vamos a practicar aquí, Trotsky. Trotsky era un intelectual, un político, una persona, un ciudadano que entendía el juego de la política, entendía los problemas que vivía la sociedad rusa, y él fue una de las cabecillas de la revolución de 1905. La revolución de 1905 puso en aprietos al emperador, a tal punto que el emperador temió de perder su poder y que el imperio ruso terminara desmoronándose y él terminara saliendo del poder y siendo ejecutado. Bueno, al final le pasó eso, pero todavía no. De hecho, se ganó como 12 años más de vida. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta revolución, chiquillos? Es que Rusia deja de ser una monarquía absoluta, y eso cómo se ve manifestado en que se crea el Congreso ruso, lo que hoy hasta el día de hoy se llama la Duma. Si tú puedes buscar Duma en Google y te va a decir primero futbolista de la U, uno que jugó en la U, que era Juan Pablo Duma, y después te va a aparecer el Congreso Soviético. El Parlamento, el Congreso Soviético, chiquillos, ¿qué rol viene a cumplir acá? Viene a ser un contrapeso, un contrapunto de la autoridad del emperador. En el fondo, generalmente en las monarquías con un sistema como este, un sistema parlamentario, las decisiones no pasan, o sea, si bien las puede tomar el emperador, pero necesitan el apoyo del Congreso. Sí. Como lo mismo que acá, el presidente y después Congreso. Acá en Chile el proceso, lo que ocurre es que en el fondo el Congreso tiene una función de crear las leyes.
¿ya? Pero las decisiones las toma el presidente, ¿ya? Pero sí entiendo para dónde va la idea, en el fondo, de ser como como el equilibrio de la fuerza, que en el fondo que todo el poder no recaiga en el emperador, sino que también existe una fuerza que le puede hacer un contrapeso, ¿ya? Y en este caso viene a ser esta idea del Congreso o la Duma. La Duma sigue existiendo hasta el día de hoy, sigue siendo el Congreso soviético, ¿ya? Hasta el día de hoy siendo dominado por lo general por el Partido Comunista Soviético, ¿ya? O el heredero del comunismo soviético, ¿ya? Y además eh, surgen, se proponen, se obtienen los primeros derechos civiles en Rusia. Cuando hablamos de derechos civiles, chiquillos, nos referimos a aquellos derechos que son propios de nuestra condición como ser humano, que nos permiten manifestarnos, expresarnos, ¿ya? Que nos entregan la libertad de plantear lo que nosotros creemos sin miedo a ser castigados, que nos permiten, por ejemplo, votar, participar en elecciones, en este caso del Congreso, poder elegir quién va a ser mi representante, sin miedo a tener alguna represalia o algún castigo, poder publicar lo que yo creo en un libro, en un manifiesto, ¿ya? En un diario. Esas son las libertades civiles. Por lo general tienen que ver con, como dice su nombre, con libertad, ¿ya? Por ejemplo, poder crear partidos políticos, así como va a surgir el Partido Comunista Soviético y otros partidos políticos, pero por lo general el que va a tener más impacto va a ser el Partido Comunista, ¿ya? De hecho, ¿por qué? Porque a nivel de ideas, las ideas comunistas calaron muy hondo en intelectuales rusos que llevaron a cabo el proceso revolucionario, ¿ya? Y con el paso del tiempo, cuando ya Rusia se convierte en la Unión Soviética, se van a dar cuenta que por lo general los líderes siempre fueron electos por dentro del Partido Comunista Soviético, ¿ya? Hasta el último, que fue Boris Yeltsin, fue electo del Partido Comunista Soviético. Todos eran miembros del Partido Comunista. ¿Por qué? Eso un poquito más adelante lo vamos a ver cuando hablemos ya de la Unión Soviética como tal, pero eso ocurre porque al terminar la revolución vamos a ver que Rusia va a volver en cierta medida a un gobierno de carácter absoluto, que va a ser el gobierno o la época comunista o socialista, como le quieran llamar, comunista, sería el concepto más correcto, pero no va a existir ninguna oposición, va a gobernar prácticamente como si fuera un gobierno absoluto, porque aquel que se oponga al Partido Comunista Soviético, lo vamos a ver más adelante, se le va a reprimir, se le va a ejecutar, se le va a mandar a campos de concentración, va a tener que arrancar asustado a otros lugares, ¿ya? Así que esa es la situación más o menos en la que igual se va a vivir en Rusia. Bueno, ahí arribita, en la parte superior tiene una imagen de la época, más o menos de cómo era la estructura de la Duma. Ustedes se dan cuenta, se asemeja como a un auditorio, ¿ya? Donde aquí estaría el estrado, donde estarían las autoridades, ¿ya? Aquí arribita estaría como, perdón, aquí estaría la autoridad, aquí estaría el estrado, donde se pararía quizás alguien a darle algún discurso, ¿ya? Es muy similar a la estructura en ese sentido a lo que es, por ejemplo, el Congreso en Valparaíso, ¿ya? Que tiene una sala, bueno, aquí en el fondo la sala está como a los costados, aquí tiene una forma bien de auditorio, ¿ya? De teatro, de cine, si lo quieres ver también. Donde tienen aquí los banquillos, las sillas donde se sentaban los congresistas, ¿ya? De esta época en Rusia. Y abajito, lo que tienen, chiquillos, es una imagen de la revolución de 1905, ¿ya? Donde la gente común y corriente se levantó, manifestó, luchó con el fin de poder obtener estas libertades individuales, ¿ya? Eso es lo importante de este proceso. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos, sobre esto antes de avanzar, ¿ya? Porque el proceso de la Revolución Rusa, chiquillos, lo interesante que tiene es que nos vamos a dar cuenta más adelante que las ideas que se aplican no estaban pensadas para una realidad como la rusa, sino que por el contrario estaban pensadas para realidades de países industrializados. Como dijimos en un comienzo, Rusia no era un país industrializado, era un país atrasado, ¿ya? Y todo lo que se propone, todo lo que proponen los intelectuales y que se va a aplicar acá, fue en el fondo una adaptación
de lo propuesto para un país industrial aplicado en un país rural. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar un poquito de estas ideas que están a la base de la revolución. Y aquí vamos a partir con el marxismo, en palabras muy simples, chiquillos, ¿ya? El marxismo es la base del comunismo y del socialismo. ¿Ya? ¿El socialismo y el comunismo tienen diferencias? Sí. No nos interesan en este momento. Ya no vamos a entrar en detalles porque de verdad las diferencias pueden ser muy sutiles. ¿Ya? En el fondo se entendía que el comunismo era la fase previa para llegar al socialismo, ¿ya? Donde en el fondo a lo que se apuntaba siempre era a una sociedad lo más equitativa e igualitaria posible, en el fondo de que nadie pudiese tener más que el resto, ¿ya? Más que nada para evitar las diferencias, las distinciones sociales y económicas que existen en el mundo, sobre todo occidental, marcado por el capitalismo, ¿ya? Estos elementos tienen a la base, el marxismo, el socialismo, el comunismo, tienen un fuerte componente económico, de un proyecto económico, ¿ya? Por ejemplo, Marx establece un concepto que es clave, que es la lucha de clases, ¿ya? No es que vaya a luchar el primero A con el primero B. No es como la igualdad. No es como el concepto de lucha de clases como que van a pelear entre dos cursos, ¿ya? ¿Qué es lo que establece Marx primero? De que la sociedad por lo general se mueve en esta idea de lucha de clases. Porque existe una clase dominante y una clase dominada. El dominante es un grupo pequeño, reducido de personas que tiene el poder político y sobre todo el poder económico. Es decir, maneja los medios de producción y los medios de transporte. Es decir, maneja qué se produce, cuánto se produce, en qué precio se vende y el transportista en qué precio voy a cobrar el transporte del producto. En el fondo, hay un grupo que maneja la economía y que hace lo que quiere, en el fondo, y impone condiciones muchas veces que son inalcanzables para la gente, y también la riqueza que genera ese empresario, en este caso vendría a ser, esta figura económica, la genera en base a la explotación del trabajador. ¿Ya? Lo que entiende es que en el fondo el trabajador es explotado de manera excesiva por el empleador. Por ejemplo, un ejemplo de eso sería si a ti te dijeran, no sé, te ofrecemos un contrato de trabajo donde tú tienes que trabajar 16 horas al día, de lunes a domingo, tienes media hora para almorzar y te pago el mínimo. Te lo inventan. Supongamos que en esta época eso fuera la norma y todos aceptáramos esas condiciones. Probablemente nosotros ganaríamos una miseria de sueldo por un trabajo gigantesco y el tipo se forraría de plata. Eso es lo que en el fondo el marxismo entiende como el problema que hay en la sociedad y en el fondo, para solucionar esa situación hay que llegar a la lucha de clases. ¿Ya? Entonces tenemos que un sector pequeño concentra el poder económico, concentra las riquezas, y tenemos una gran masa de gente que es la que genera esa riqueza a partir del trabajo. ¿Ya? Pero esa riqueza que genera no la ve reflejada él como trabajador, sino que la ve reflejada a su empleador. Es lo que ustedes por lo general escuchan, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. ¿Ya? Y que en el fondo, todos alguna vez, chiquillos, quizás hay gente que trabaje, estoy hablando de los del chat y los que están en presencial también, ustedes quizás trabajan, tienen un jefe, o tuvieron alguna vez algún jefe que fuera explotador, así como se dice en chileno, que fuera negrero, ya como que te exigiera, nunca te pagaba nada. ¿Ya? Es como ese concepto que te dicen, pónete la camiseta por la empresa. Y es como, esfuérzate el doble, el triple, mira que no te puedo pagar. ¿Ya? Eso, chiquillo, esa dinámica que sigue vigente hasta el día de hoy, era la dinámica que en el fondo Marx veía, en el caso de él, en la sociedad alemana e inglesa del siglo XIX, que eran las potencias industriales. Y él decía, para evitar eso y solucionar ese problema, hay que llegar a la lucha de clases. ¿Y qué es la lucha de clases, chiquillos? Es que en el fondo el proletario, el trabajador, el obrero, por la fuerza, se tomen los medios de producción. Es decir, por la fuerza se tomen las fábricas, se tomen las empresas, se tomen los caminos, y de esa manera, quitarle el poder que tiene al empleador y nosotros como trabajadores repartirnoslo entre nosotros. Porque de esa manera podemos generar un sistema más equitativo.
En el fondo, si nosotros como trabajadores controlamos la empresa, vamos probablemente a tender a una mayor equidad, a una menor diferencia entre los salarios. Quizás no vamos a ganar todo lo mismo, pero sí quizás el salario va a ser más equitativo, más proporcional, y no vamos a vivir situaciones con que el jefe gane 1.000.000 y el trabajador gane 10, como ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en las empresas? Y no solamente en Chile, sino que en el mundo. El gerente gana y el empleador no gana. Cuando, chiquillos, y esto no es crítica al empresariado, nada por el estilo, o sea, sí es crítica al empresariado, pero no tiene que ver acá con una postura política. Las empresas, cuando generan excedentes o ganancias, por lo general nunca se ven reflejadas en los empleados, perdón. Nunca se ven reflejadas en el trabajador. Por el contrario, cuando la empresa pierde plata, sí se ve reflejado en los trabajadores, porque los despiden, reducción de personal, tenemos que descontar los sueldos, no van a haber beneficios como los que habían antes. Es decir, así funciona el sistema. Eso es lo que Marx ve y dice, eso hay que cambiarlo. Y para cambiarlo hay que ocupar la fuerza. Porque somos más personas, por lo tanto no nos cuesta nada llegar a una empresa, meternos en la oficina del jefe, pescar al jefe, sacarlo para dar el poto para afuera y nos quedamos con la empresa. Eso es lo que propone. Marx propone esto, como les dije, pensando en el contexto de lo que era en aquella época el Imperio Alemán, Prusia, que es la base del Imperio Alemán, Gran Bretaña, en estos países que eran industrializados. El punto es que la Revolución Rusa se lleva a cabo en un país campesino. Por lo tanto, las ideas que propone Marx se aplican en una realidad rural, una realidad completamente opuesta. Y eso es lo interesante, en cierto punto lo paradójico de los planteados por Marx, porque los ejemplos en los cuales el marxismo funcionó y existieron revoluciones, como por ejemplo la Revolución Rusa, la Revolución Cultural que hace Mao en China, la Revolución Cubana que lleva a cabo Fidel Castro, la Revolución Juche que lleva a cabo la familia de los Kim en Corea del Norte, fueron todas en países mayoritariamente rurales, mayoritariamente con población campesina. ¿Ya? No fue llevada a cabo en Estados Unidos, no fue llevada a cabo en Inglaterra, no fue llevada a cabo en Alemania, ni en Francia, sino que en países campesinos. O sea, eso es como lo paradójico, lo paradigmático que tiene esto, porque en el fondo todo lo que Marx pensó, lo pensó para una realidad industrial y se terminó aplicando todo a una realidad campesina. ¿Ya? Entonces, tenemos que, por último, lo que plantea Marx es que cuando el proletariado, el obrero, logra tomar los medios de producción, los medios de transporte, comienza a ir funcionando un sistema más equitativo. ¿Ya? Y vamos a ir avanzando así hacia el socialismo. A llegar a una sociedad más igualitaria, donde no van a existir gente extremadamente rica ni gente extremadamente pobre, sino que vamos a tender a cierta equidad. Lamentablemente, y esto es una crítica al socialismo que se lleva a la práctica, tiende a la pobreza. ¿Ya? Los sistemas, por ejemplo, como el que se aplica en Corea del Norte, el que se aplica en Cuba, ¿ya? El que se aplica en China, tiende a la pobreza. Pero China no es pobre. China es un país extremadamente pobre y desigual. Lo que pasa es que nosotros asociamos China quizás a Hong Kong, a Beijing, a Shanghái, a Cantón, a Guangzhou, que son ciudades grandes, a Macao, ciudades grandes. Pero la China interior es sumamente pobre. En el fondo, la crítica que se le puede hacer a este modelo, el que plantea Marx, es que tiende a la pobreza. Tiende al empobrecimiento. ¿Por qué? Porque se aplica mal. Porque el que lo aplica se vuelve millonario. Por ejemplo, los jerarcas del Partido Comunista Chino están forradísimos en plata. La familia de los Kim en Corea del Norte está forradísima en plata. El hijo de los Kim, que gobierna ahora, el nieto, se estudió en Suiza en un colegio privado donde van los multimillonarios. ¿Ya? En Cuba la familia de los Castro también está forradísima en plata, partiendo por Fidel Castro y su heredero. Ellos tendieron a la riqueza, pero el resto de la gente vive sumida en la pobreza. Por ejemplo, en Cuba todavía los taxis son autos de los 50. Sí. Y de hecho,
Sí, de hecho todavía funcionan esos autos de la década de los 50 Estados Unidos, que llegaron allá desde Estados Unidos antes del bloqueo comercial en los 60. ¿Ya? Pero esos autos siguen existiendo allá. Allá olvídate de encontrar un Porsche del año, un Mercedes-Benz, un Mercedes, no, olvídate. Hay autos de esa época, de los 50. ¿Ya? Pero a eso te hablo, en el fondo, ese es el problema que tiene. Que en el discurso suena muy bien, en el papel suena muy bien, pero en la práctica no funciona. ¿Ya? Entonces, vamos a leer un poquito lo que escribí acá abajo como resumen de lo que está arriba. Dice, Karl Marx propone que gran parte de los problemas que presenta la sociedad de la época se explican mediante el sistema económico imperante, que permite la acumulación de riquezas por parte de un pequeño grupo que concentra los medios de producción y de transporte, lo que se llama la burguesía. El burgués, ustedes probablemente han escuchado el concepto de esa persona es un burgués o se aburguesó. ¿Ya? Un burgués era una persona que se dedicaba al comercio, se dedicaba en el fondo a labores que no tienen que ver con la extracción de materias primas, pero sí tienen que ver con el aspecto económico, empresario de los hamburguesas, por ejemplo, que también se llamaron los grandes capitalistas, en el fondo. ¿Ya? Dicha riqueza se obtiene a partir de la explotación de los trabajadores, por lo que resulta necesaria la lucha de clases, que significa tomar por la fuerza los medios de producción y medios de transporte, y que pasaran a control de los proletarios. Eso es lo que plantea Marx en palabras simples. Ese conflicto tiene que generarse, esa lucha de clases tiene que darse. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos, dudas, consultas, preguntas que tengan, inquietudes. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas, chiquillos? Ya. En los que están desde su hogar, tampoco. No, profesor, todo muy clarito. Ya. Bueno, ahí tenemos al artista, al artífice, al autor intelectual, Karl Marx. Mi barba y mi pelo no es por él, por si acaso. No, no es que yo lo admire ni nada por esto, solamente me gusta dejarme la barba y el pelo largo. Porque hay algo que detesto son las peluquerías, no me gustan las peluquerías. ¿Ya? Él es Karl Marx, él era, si no me equivoco, él era alemán. ¿Ya? Él propone esta idea, de hecho con otro intelectual de la época que es Federico Engels. Ellos escribieron muchos libros sobre esto, muchos artículos sobre esto. De hecho, la obra más relevante de Karl Marx es El Capital. Ya es un libraco que tiene en 3 tomos de 500 hojas, un libro como de 1000 hojas, donde él explica en el fondo todo su postulado sobre la economía, sobre los problemas del sistema económico y cómo debiesen solucionarse. En el fondo él hace una historia de la economía del mundo e intenta entender el porqué de los problemas que existen, porqué de la desigualdad y de la inequidad, y llega a esta idea de la lucha de clases. ¿Ya? Ese ideal, esa idea de la lucha de clases, del enfrentamiento, de quitarle la riqueza a los ricos y repartirla en el fondo en el resto de la población, es lo que va a dar el origen al comunismo y al socialismo, que son, es decir, manifestaciones políticas del pensamiento marxista. ¿Ya? Y Marx lo pensaba para esa realidad que está en la foto. ¿Ya? Una realidad donde hay fábricas, donde hay faenas industriales, donde en el fondo habían capitalistas, habían burgueses, había gente que concentraba y acumulaba riquezas que debían ser expropiadas, debían ser quitadas. ¿Ya? Pero si tú miras esa foto no se asemeja nada a lo que yo te contaba sobre Rusia. Rusia es todo lo opuesto a lo que te estoy mostrando en esta foto. Entonces, ¿por qué se aplicó ahí? Bueno, ahí surge la figura de otro personaje que es Vladimir Lenin. ¿Ya? Aquí viene. Lenin, su nombre real era Vladimir Ilich Ulyanov. ¿Ya? Pero para hacerla fácil, no voy a pedirte la breve que escribas Vladimir Ilich Ulyanov, Vladimir Lenin. Que es como todos lo conocimos. Lenin era una persona que nació en el Imperio Ruso. ¿Ya? El tipo era un intelectual, era estudioso. Y el tipo comenzó a estudiar a Marx y dijo, sí, buena idea, me gusta, hay que aplicarla. ¿Ya? Y el tipo sistemáticamente por el tiempo buscó gente que lo apoyara con su proyecto de aplicar las ideas de Marx en la realidad rusa, con modificaciones evidentemente. De ahí viene que se habla del Marx, que ustedes probablemente, quizás si hay gente que es mayor que yo y vivió en época de dictadura militar, o habrá escuchado alguna vez que Pinochet en su época decía los marxistas leninistas.
o el marxismo-leninismo. Viene porque en el fondo el marxismo es la vertiente original, el leninismo viene a ser la vertiente que en el fondo propone Lenin, que en el fondo es aplicar lo de Marx a una realidad campesina. ¿Ya? Bueno, Lenin intentó, buscó gente que lo apoyara, así como, oye, hay que sacar al zar, hay que quemarlo todo. Y la gente no, como, ya, Lenin, estáis dando jugo, abúrrete. Era como ese amigo que tú invitabas a una fiesta y se tomaba un par de tragos y se ponía jugoso y le daba con el tema, ese era Lenin. Era como que tienen que, ya, calle, abúrrete, ya. Tenían que pegarle un guate para que se cargue, así como, pegue. Lenin era gatete, a tal nivel que hasta ni los mismos gente que comulgaba con las ideas de Marx lo aguantaban, era como, ya, Lenin, abúrrete, ya te escuchamos. No, es no. Lenin no entendía, era bonito porfiado para eso. ¿Qué fue lo que pasó? En algún momento de la historia se cacharon, Lenin intentó hacer algunas revueltas, intentó así hacer bochinche, ¿ya? Hizo bochinche, y al final lo detuvieron y lo mandaron exiliado a Alemania. Lo enviaron a Alemania. Y aquí la historia es bien entretenida, porque en el fondo, en contexto de Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán era enemigo del Imperio Ruso. El Imperio Alemán sabía que Lenin estaba en Rusia. Llegaron a la casa de Lenin. ¡Aló! Bueno, los no dicen aló, porque dicen, ¡oh! Lenin, sí. ¿Quieres ir a Rusia a hacer la revolución? Ya, dijo, listo. Ya. ¿Y qué hicieron los del Imperio Alemán? El Imperio Alemán toma a Lenin, lo manda en un tren a la frontera con Rusia, lo manda con apoyo económico y dice, ya, anda a hacer la revolución. ¿Cuál fue el objetivo de esto? Era sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, y lo lograron. De hecho, la revolución rusa se genera o toma fuerza cuando llega Lenin, y Lenin mueve a las masas para generar la revolución, pero todo fue orquestado por los alemanes que querían sacar al Imperio Ruso de la guerra. ¿Cachai? O sea, tiene ahí claro, es como su juego estratégico de poder, de desestabilizar al enemigo con agente, ¿cachai? O sea, es bien entretenido eso porque en el fondo es como ¿ah? Tenía mucho espía, o sea, sí, habían espías, pero aquí lo entretenido es ver cómo en el fondo aprovechan a esa persona que la habían echado del Imperio Ruso, la aprovechan, la toman, le ofrecen ayuda para mandarlo a Rusia, lo mandaron al Imperio Ruso, el tipo hace el bochinche y saca a Rusia a la guerra. Eso es lo entretenido. Porque en el fondo, Lenin logra su objetivo. Lenin, después de que tanto lo cateteó por años, logró hacer la revolución. Salió con la suya, hizo la revolución, saca a Rusia de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Eliminan a la familia imperial y Lenin queda como gobernante de Rusia. ¿Ya? Más encima. ¿Ya? Pero, y aquí viene la gran contradicción en el fondo que plantea Lenin en el fondo. Lenin logra aplicar de manera exitosa las ideas del marxismo, pero las aplica en una realidad completamente diferente para la que estaban planteadas. En el fondo, quería estar demostrando que en el fondo el marxismo también era aplicable en contextos rurales. Pero hay un elemento bien interesante. Bigamia, ¿Cómo? Bigamia. Te escucho. Bigamia, lo que es. ¿Bigamia? No, ¿cómo no lo entendí? A ver, voy a explicarlo un poquito más. Ya. Lo que yo estoy diciendo es que en el fondo lo que logra Lenin es, en el fondo, plantear una contradicción en cierto punto, porque las ideas que plantea Marx, el marxismo, ya estaban pensadas por una realidad urbana, de ciudad, de obreros, de proletarios, y Lenin las logra aplicar, llevar a la práctica en una realidad campesina, ¿ya? Y eso en el fondo, las experiencias exitosas de la revolución llevada bajo los ideales del marxismo son en realidades campesinas, son realidades rurales, y todas por vía violenta. El marxismo no concibe, o no concebía en esta época, una victoria vía democrática, como sí lo logró Allende en el año 70 en Chile, que Allende se convierte en el primer presidente socialista electo democráticamente. Porque Allende no llegó vía la revolución, la guerra armada.
Allende llegó vía los votos. Y eso fue otra gran contradicción que surgió en el pensamiento marxista, porque el marxismo entendía los cambios mediante la violencia, mediante la lucha armada. Nunca entendió los cambios a través de el diálogo, de la democracia, del uso de los votos. Fue por eso, chiquillos, también que el gobierno de Allende quedó muy aislado en su época y no recibió un apoyo significativo de la Unión Soviética, ni de China, ni de Cuba. ¿Por qué? Porque en el fondo fueron una experiencia diferente, fue un caso único en el mundo para la época. Hoy en día existen más presidentes socialistas que han sido electos democráticamente. Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Ollanta Humala en Perú, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Colombia, presidentes que son socialistas pero que fueron electos democráticamente, ¿ya? O sea, se rompió con ese, ellos, ya digo, años 2000, se rompe con ese esquema, ¿ya? Pero durante esta época, 1900, 1910, se entendía que solamente era por la violencia, y fue lo que logró Lenin, ¿ya? Bueno, ahora yo creo que esto va a ser lo último que vamos a tocar hoy día, y quizá probablemente lo vamos a recordar igual en la clase del miércoles, son las revoluciones del 17, ¿ya? El año 1917 es el año que marca el fin del Imperio Ruso y va a marcar el comienzo de la Revolución Rusa y el surgimiento después de la Unión Soviética, ¿ya? El año 17 hay dos revoluciones rusas. La primera se da en el mes de marzo, que es la Revolución Menchevique. Los mencheviques son los moderados, ¿ya? Eran gente que quería cambios, pero creía más bien en los cambios vía institucional. Es decir, no un cambio de sacar de golpe a la dinastía Romanov y ejecutarla, sino que más bien hacer una transición progresiva, lenta, de ir ganando libertades paso a paso hasta llegar a un sistema democrático. Son sistemas, se vienen presionando, pero no haciendo el golpe de una, sino que cambios más progresivos, más pausados en el tiempo, para que no sea una transformación tan violenta. Porque cuando las sociedades viven transformaciones rápidas, violentas, por lo general se tiende a la inestabilidad. Porque en el fondo es de un momento a otro sacarte de tu zona de confort, sacarte de tu zona de comodidad y pasarte a otro sistema, no es por lo general lo óptimo. Porque se va a atender al temor, al que va a pasar, a la inseguridad y puede volver nuevamente a desencadenarse un nuevo conflicto. Por eso se tienden a los cambios progresivos, pausados, ¿ya? Eso es lo que proponía un poquito los mencheviques, que proponían la fin de la monarquía en Rusia, ¿ya? Eso era lo que proponían los mencheviques. Y en el caso de los bolcheviques, el bolchevique era el revolucionario, el radical, el que quería el cambio rápido, el que quería sacar al rey de una, quería ejecutar la familia real, el cambio de sistema y todo, bla, 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 bla. Bueno, la revolución bolchevique también es llamada la revolución de octubre. Eso probablemente usted la puede buscar en Google, en Wikipedia, como la revolución de octubre, y te va a aparecer. La revolución bolchevique o revolución de octubre, chiquilla, va a marcar el fin de la monarquía en Rusia, marca el fin del absolutismo monárquico, marca el fin de la familia Romanov, porque la familia Romanov es aniquilada, es ejecutada, acribillada por las fuerzas soviéticas, por los soviets, que eran las fuerzas campesinas y obreras que luchaban junto a Lenin, ¿ya? Esto va a traer también de paso que Rusia deje de combatir en la Primera Guerra Mundial. Si bien Rusia deja de combatir prácticamente el último año de la guerra, o sea, la parte final de la guerra deja de combatir, pero dejó de combatir un tiempo antes, ¿ya? O sea, eso significó que saliera un aliado importante, pero hubo como un cambio en el equipo, así como en el fútbol, un cambio, ¿ya? Porque sale el Imperio Ruso y en ese momento va a aparecer Estados Unidos. ¿Ya? No es que se hayan puesto de acuerdo, sino que justamente en ese momento ocurre el incidente en Lusitania y aparecen los gringos entrando al conflicto reemplazando a los rusos, ¿ya? Y tenían problemas internos, estaban en el fondo... Pero el barco ¿ya? De ahí entonces Rusia deja de combatir de la guerra. Aquí las figuras claras son Lenin y Trotsky porque son las figuras públicas, son las caras visibles de este proceso político que se lleva a cabo en Rusia, ¿ya?
son los cabecillas, en el fondo los que cranearon el proceso, ¿ya? Y eran quizás las personas más indicadas para después hacer la transición, tomar el poder, porque eran gente instruida que se manejaba en política y sabía cómo funcionaba la política, ¿ya? En el fondo, la caída del gobierno imperial ruso traerá la instalación del gobierno de los soviets. ¿Y qué son los soviets? Son obreros y campesinos revolucionarios. Eso se entiende por soviets, ¿ya? En el fondo no era un ejército profesional, no eran gente instruida, eran campesinos que les pasaron un fusil, una pistola, algo así, como no muy preparado, o sea, tácticamente ni instruidos militarmente, pero se les pasaron, ya compadre. Usted lo que me hace es apunte y dispara, listo. Alguien se pone en el medio, dispara. ¿Ya? Así de simple. O incluso a veces ni siquiera iban con armas de fuego y llevaban quizá una picota, una pala, una asada, ¿cachai? Iban con lo que tuvieran a mano a combatir. La idea era sacar al gobierno Romanov e instalar un gobierno, en este caso, del pueblo. ¿Ya? Entonces, la Revolución de Octubre de 1917 es el hito que marca el nacimiento de la futura Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Soviética, ya que en este momento desaparece el Imperio Ruso como entidad gobernante, asumiendo el liderazgo de este proceso Vladimir Lenin junto a León Trotsky y José Stalin. ¿Ya? Son las tres caras más visibles que va a tener la Revolución Rusa en los primeros años. Bien, chiquillos, vamos a quedar hasta ahí. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos? El Estados Unidos más se metió a la guerra por lo que tenían. Sí, por la cuestión del Lusitania entran, porque en el fondo vieron que atacaron a los suyos, tenían que entrar ahí a defenderlo. Por eso. ¿Ya? Exacto. Bien. Entonces, chiquillos, antes de terminar, les voy a dejar ahí la pregunta esencial de la semana 18. Si le quieren, le pueden sacar una foto, le pueden sacar un pantallazo a los que estén en su casa de manera virtual. Esta es la pregunta que ustedes, chiquillos, tienen que responder antes del día viernes a las 10 de la noche. Dice, explique con sus palabras, de manera resumida, el proceso que impulsa la Unión Soviética a nivel económico y social. Esa parte todavía no la vemos, la vamos a ver probablemente el día miércoles, ¿ya? Para que ustedes pongan atención a la clase del día miércoles, chiquillos, ¿ya? Así que esa es la pregunta esencial, yo se la voy a mandar igual al chat del curso, ¿ya? Por si acaso para que la tengan. Así que, por favor, chiquillos, si alguien quiere, bueno, los apuntes los voy a subir, yo creo que hoy día a la tarde, ¿ya? El fin de semana se me olvidó dejarlos programados, así que hoy día llegando a la casa a almorzar, subo los apuntes a Classroom, porque sé que no están disponibles todavía, ¿ya? Así que voy a insistir, hoy día a la tarde los subo, para que queden tranquilos. Dime. Creo que la pregunta la mandamos al número de acá del colegio o al número suyo. A ver.